Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A partir de este momento estamos iniciando con la grabación para nuestra clase del día de hoy. Bien. Siguiendo los puntos que hemos estado abordando en nuestra clase anterior, vamos a retomar los aspectos que habíamos estado detallando. Ok. Hasta acá principalmente el principal enfoque que hemos estado teniendo es en torno a modelos que tienen la capacidad de procesar series temporales, ya sea en la forma de texto o de sonido, que era algo que de hecho estuvimos abordando en la clase anterior, ¿no? De hecho, en relación a lo último que estuvimos viendo, uno de los aspectos que resaltaba era que el sonido nosotros lo podemos codificar de diversas maneras, ¿no? Hay alternativas tales como, por ejemplo, la elaboración de bancos de frecuencia del sonido, y ahí nos referimos básicamente a lo que son los espectrogramas, y también a las representaciones basadas en frecuencias de Mel, ¿no? Que son más afines a la forma en la cual el sistema del oído funciona en los humanos, ¿no? Donde las frecuencias se perciben de manera logarítmica en vez de lineal. Entonces, eso da cabida a una serie de métodos bien inspirados que nos permiten procesar el sonido. Y bueno, de hecho, un último ejemplo que estuvimos viendo era cómo podemos utilizar modelos ya sea recurrentes o convolucionales para poder resolver un problema de reconocimiento del habla, en este caso, ¿no? Bien. Sin embargo, los modelos recurrentes que nosotros ya hemos estado describiendo con anterioridad, como que están en vías de ser desplazados por nuevas arquitecturas que están prometiendo muy buenos resultados y que ya están empezando a sentar todo aquello que se constituye en el estado del arte para lo que en próximos años vamos a tener. Entonces, una arquitectura que resalta bastante en este contexto, ya desde el año 2017, 2018 que se publicó esta arquitectura, las aplicaciones que se han venido desarrollando básicamente logran mejores resultados que las redes recurrentes tradicionales e inclusive las redes convolucionales que anteriormente habíamos visto, ¿no? Entonces, en este sentido nos referimos a la arquitectura Transformer, que vamos ahora a detallar primeramente desde un punto de vista conceptual, pero lo que se espera para después es que podamos pasar a implementar arquitecturas Transformer en base a ejemplos que vamos a estar llevando adelante, y también vamos a estar viendo las diversas aplicaciones de la arquitectura Transformer. Algo que nosotros podemos indicar es que esta arquitectura se está perfilando muy bien en todo aquello que tiene que ver secuencias temporales para análisis de texto. ¿Ok? Bien. Pero antes de pasar a ver estas particularidades de la arquitectura Transformer, es primero conveniente que nosotros realicemos un repaso de qué es la arquitectura autoencoder o encoder-decoder, ¿no? Un autoencoder está compuesto por dos partes, por dos modelos, si ustedes quieren. En primera instancia tenemos un codificador, un encoder, y por otra parte tenemos un decodificador o un decoder. Habíamos indicado entonces de que este tipo de modelos se perfilan muy bien cuando nosotros tenemos problemas de cardinalidad n a n, es decir, tenemos una secuencia de entrada y debemos generar una secuencia de salida. Entonces, esta arquitectura autoencoder tiene la capacidad de generar
secuencias en base a una secuencia de entrada. Entonces, dentro de esta categoría de modelos, nosotros podemos citar, por ejemplo, los sistemas de traducción de un idioma a otro. Pero, hablando en particular de GPT, que de hecho es un modelo tipo Transformer, nosotros podemos extender inclusive esta lógica al hecho de que nuestro modelo, por ejemplo, lea un instructivo, es decir, genérame un artículo sobre política, y el modelo lo que va a hacer, va a generar un artículo sobre ese tópico, sobre ese tema en particular, ¿no? Entonces, GPT, de hecho, como les decía, es un modelo transformer. Vamos a estar viendo más adelante cuáles son las características de GPT en este sentido. Entonces, todos estos modelos de vanguardia que estamos empezando a ver, principalmente en lo que es el análisis de texto, está netamente inspirado en lo que es la arquitectura transformer, ¿no? Pero un transformer, en el fondo, es una arquitectura encoder, es un autoencoder, ¿sí? ¿Y qué significa eso? De que está compuesto por dos elementos esenciales, el encoder y el decoder. Entonces, en cualquier escenario, esta arquitectura está compuesta, como les digo, de dos partes, ¿no? De dos modelos en realidad. Un codificador y un decodificador. El codificador recibe la secuencia de entrada, los datos X si ustedes quieren, y el decoder recibe los datos Y. Entonces, el propósito de un proceso de entrenamiento de este tipo de modelos está en poder hacer que el modelo pueda generar nuevas secuencias. Las secuencias en realidad son la predicción de este tipo de modelos en base a las entradas que se le suministran. ¿Ok? Ahora, en torno a cómo se implementan principalmente estos modelos, ya hablando acerca de algunos aspectos técnicos, por ejemplo, se hace uso de comodines para poder identificar dónde empieza y dónde termina una secuencia en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá una secuencia que es How are you? Y lo que yo quiero es que el modelo me responda, ¿no es cierto?, en función de aquello. Entonces, lo primero que va a ir es un comodín, ¿no es cierto? Y luego el modelo empieza a responder, estoy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, este carácter que ustedes pueden ver acá, en realidad es una máscara, ¿no? Y estas máscaras se utilizan típicamente para poder identificar en qué punto empieza la secuencia y en qué punto termina, ¿ok? Bien, entonces, estas son las generalidades de la arquitectura encoder-decoder. Algo que debemos mencionar también es que los transformers no solamente se inspiran en esta arquitectura encoder-decoder, sino también otros modelos que vamos a estar describiendo más adelante, tales como, por ejemplo, los autoencoders variacionales o BAES, ¿no? Los BAES son modelos igualmente del tipo autoencoder, donde, bueno, este tipo de modelos principalmente se han venido investigando en la generación de nuevas imágenes, ¿no? En ese contexto en particular tenemos las redes adversarias generativas, las GANs, que igualmente vamos a estar viendo en próximas clases. Y estas redes tienen la capacidad de generar nuevas imágenes, de generar imágenes fake, ¿ok? En base a una distribución de probabilidad. Entonces, pero tenemos también lo que son los autoencoders variacionales, que hacen uso de una distribución probabilística variacional. Nosotros al principio de la materia hemos visto el análisis variacional. Entonces, este tipo de modelos, los BAES, también ingresan en este mismo contexto de la arquitectura encoder-decoder, para darles un panorama general de cuáles son los modelos que ingresan dentro de esta categoría. Bien, vamos a empezar ahora sí a adentrarnos en los aspectos técnicos que tienen que ver con la arquitectura transformer. La arquitectura transformer
está inspirada en un concepto que en realidad no es afín como tal a la informática, diríamoslo así, ¿no es cierto? No es una definición propia del área de la informática, sino que más es afín a la psicología, ¿no? Que es el tema de la atención. Entonces, nosotros vamos a identificar dos tipos de atención, ¿no? Y esto nuevamente haciendo alusión a que varios de estos modelos en realidad son bioinspirados, es decir, las intuiciones que han llevado a su desarrollo de alguna manera son una tal vez imitación de cosas que suceden en la naturaleza, ¿no? Entonces, los que investigan estas cosas lo que hacen es ver cuáles son comportamientos y patrones que se dan naturalmente y tratar de traducirlos en modelos afines a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, uno de estos conceptos que nosotros encontramos en la naturaleza es la atención. Decimos en este sentido que hay dos tipos de atención. Hay una atención involuntaria o no volicional, ¿sí? Que se refiere básicamente a la selección de un objeto en un conjunto de objetos que es el que más resalta, ¿no? Entonces nosotros involuntariamente tendemos a poner atención a aquello que más resalta en un conjunto de varias cosas que tenemos frente a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un periódico, luego un bloc de papel, luego una taza de café, luego tenemos un bloc de notas, tenemos el cuaderno, tenemos un libro por ahí. Lo que más va a resaltar en este conjunto de objetos que tenemos frente a nosotros es la taza de café, porque esta tiene un color diferente, ¿no?, a los demás elementos que tenemos frente a nosotros. Por lo tanto, nuestra atención se va a concentrar en ese objeto en particular, en la taza de café, porque tiene un color diferente a los demás objetos que están en el set, ¿no? Entonces, de ese modo, nuestra atención involuntaria se concentra, perdón, en aquellos objetos que sobresalen frente a otros, ¿no? Que tienen algo que resalta frente a los demás, ¿sí? Eso es entonces lo que nosotros vamos a entender como atención no volicional o atención involuntaria, ¿ok? Más adelante, cuando ya pasemos a ver las expresiones matemáticas que definen la arquitectura Transformer, vamos a ver de que hay una expresión matemática donde se toman en cuenta los diversos tipos de atención que se pueden tener, ¿no? Y luego de esto ya se los asocia a pesos sinápticos y a partir de ello empieza a construirse lo que es la arquitectura Transformer como tal. Por otra parte, tenemos la atención volicional o la atención voluntaria, que consiste en aquello a lo cual nosotros atendemos, pero ya haciendo uso de nuestra conciencia, ¿ok? Algo que nosotros hacemos voluntariamente. Entonces, luego de tomarnos, por ejemplo, una taza de café, lo siguiente que podemos hacer es mover nuestra atención a leer un libro o estudiar, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya depende de cada uno. En todo caso, algunos tienen este problema con la atención dispersa y demás, que leen una parte, luego se mueven a otra cosa, luego vuelven a realizar la tarea y así, ¿no? Bueno, eso ya es otra cosa. Pero en realidad nosotros también tenemos una atención voluntaria, ¿no es cierto? Es algo que nosotros hacemos ya conscientemente, ¿no? Entonces, esta atención voluntaria es algo en lo cual ya ingresa nuestra conciencia, ¿no? Es algo que nosotros ya hacemos por voluntad propia, ¿sí? En contraposición a la atención no volicional, que consiste básicamente en prestarle atención a lo que más resalta en un conjunto de objetos, ¿sí? Entonces, en el caso de la atención volicional, nosotros atendemos a algo porque queremos hacerlo, porque tenemos la voluntad propia
de querer atender a ese algo particular, ¿no? Bien. Entonces, estos dos tipos de atención que les menciono ahora, chicos, cuando ya se pasa a hablar de modelos basados en atención, que es la piedra angular de los modelos Transformer, ya vienen expresados por medio de ecuaciones matemáticas, ¿sí? Inclusive, ahí nosotros ya definimos cuáles son los elementos que van a formar parte de un bloque atencional, ¿no? Luego ya podemos concatenar estos bloques atencionales de tal modo de lograr algún resultado en particular que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, refiriéndonos a un dataset que contiene textos, podemos hacer que nuestro modelo pues preste atención a determinadas palabras que forman parte de un contexto, ¿no? Entonces, nosotros le damos esta información a nuestro modelo y este modelo tiene la capacidad de poder atender partes que son más relevantes y no tanto en otras, ¿no? Entonces, de ese modo, el propósito principal que nosotros vamos a tener en este contexto, cuando ya se habla de redes Transformer, es entrenar modelos que tengan la capacidad de prestar atención a cosas que son importantes en un texto en particular, ¿ok? Entonces, esta capacidad es algo que se empieza a investigar no hace mucho tiempo atrás, diríamos hace unos 2 años y medio, ¿no es cierto? A través de un paper que de hecho ya como trabajo les voy a pedir a ustedes que lo puedan leer. Entonces, un grupo de investigadores de Google proponen la arquitectura Transformer a través de un paper que es Attention is all you need, ¿no? Y ahí lo que ellos indican es que este tipo de modelos, inicialmente investigados para lo que es el análisis de texto, pues resultan siendo mejor que los modelos recurrentes que ya conocemos. Entonces, un paralelo, lo más parecido posible a los modelos atencionales, es el modelo LSTM que nosotros hemos estado abordando en anteriores clases, ¿no? Si ustedes recuerdan, el modelo LSTM lo que hacía era justamente prestar atención a partes relevantes de una secuencia y descartar otras, ¿no? Entonces, ese era justamente el propósito que tenía. Sin embargo, LSTM viene con algunas limitaciones en el sentido en que cuando ya tenemos secuencias muy grandes, secuencias muy largas, entonces tenemos que hacer uso de una serie de artificios arquitecturales para hacer que esto pueda funcionar bien, ¿no? Entonces, eso puede complejizar notablemente la arquitectura general de nuestro modelo, ¿no? Y por otra parte puede comprometer, por un lado, el proceso de entrenamiento como tal, la convergencia, y por otro lado, la capacidad predictiva también, porque mientras más parámetros tenemos, más propensión al overfitting. Y por otra parte, esta complejidad también se puede traducir en un problema de convergencia, que es el desvanecimiento de gradientes o la explosión de gradientes, ¿no? Entonces, de esa manera, Attention, y en realidad todo lo que tiene que ver con esta arquitectura Transformer, se viene ya perfilando como un potencial estado del arte para próximos años. De hecho, se podría decir que ya se está constituyendo en un estado del arte, por lo menos en lo que es el análisis de textos, en muchas aplicaciones que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural. Ok, por si acaso, ¿todo bien hasta acá, chicos? Sí, inicia. Bien. Entonces, esto nos lleva a definir los primeros conceptos que definen cuáles son los elementos principales que componen un bloque de atención. Y a partir de ahora, en este contexto de Transformer que vamos a estar desarrollando, la atención a la cual nos vamos a estar refiriendo también se conoce como self-attention o atención propia, ¿sí? Esto en el sentido
en que este tipo de modelos tienen la capacidad de interpretar datos que se les presenta en la forma de texto, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros presentamos esta información textual a un modelo, decimos que se trata de atención propia o self-attention. ¿Ok? Bien, entonces, todos estos elementos que les venía indicando con anterioridad, muchachos, la atención no volicional, la atención volicional y los elementos que nosotros tenemos frente a nosotros, cuando ya pasamos a definir cuáles son los elementos de la arquitectura atencional, tienen nombres específicos. Entonces, en una arquitectura atencional, nosotros vamos a tener diversos elementos y vamos a irlos mencionando ahora, ¿no? Entonces, en primera instancia, vamos a tener las llaves, ¿ok? Nosotros vamos a tener, eso ya de acuerdo a lo que hemos estado viendo con anterioridad, cada palabra o cada token en realidad va a estar identificado como un vector. Ya conocemos métodos que nos permiten hacer eso y pues ahora ya toca aplicarlo desde un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, por una parte vamos a tener las llaves, ¿sí? Las llaves son aquello que se relaciona a la atención no volicional, es decir, a la atención involuntaria. ¿Ok? Por otra parte, vamos a tener los queries o consultas, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a identificar como la atención volicional, la atención voluntaria. ¿Ok? Y por otra parte, vamos a tener los valores, que son los diversos elementos que se presentan, ¿no? Los valores en este caso vendrían a ser el equivalente al periódico, después a la taza de café, al cuaderno y los otros objetos que veíamos, ¿no es cierto?, con anterioridad. Entonces, eso vendría a estar en nuestro conjunto de valores, ¿no? En nuestro conjunto de values, que es algo que nosotros vamos a identificar también como entradas sensoriales. Entonces, la atención no volicional va a estar asociada a lo que son las llaves en una arquitectura atencional, mientras que los queries van a estar asociados a lo que es la atención volicional, la atención voluntaria. Todos los elementos que nosotros tenemos en esta arquitectura atencional son tensores, es decir, pueden ser elementos que tengan dos o más dimensiones, ¿ok? Por lo tanto, son elementos que tienen dos, tres dimensiones, etcétera, ¿no? De hecho, nosotros podemos entender que los valores van a ser los embeddings que podemos tener, por ejemplo, en una secuencia temporal, ¿no? Entonces, ya hemos visto con anterioridad cómo generar embeddings, cómo podemos transformar palabras en vectores. Entonces, nosotros podemos entender que los valores van a ser estos embeddings que se nos presentan. Entonces, este tipo de modelos van a tener la capacidad de poder, pues, prestar atención a determinados embeddings que se dan en nuestra secuencia de texto en particular, ¿no? Entonces, los modelos atencionales van a desarrollar también una atención no volicional expresada en la forma de llaves y una atención volicional expresada en la forma de queries. Todos estos elementos que ahora les describo van a pasar a formar parte de una expresión matemática que de hecho es la piedra angular que define los bloques transformer, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se relaciona los elementos de atención que les citaba con anterioridad? Vamos a definir como llaves a todo aquello que está relacionado a la atención no volicional, ¿ok? Las llaves, en otras palabras, son la atención no volicional de nuestro modelo, la atención involuntaria. Los queries son la atención volicional, ¿no? Es lo que nuestro modelo voluntariamente elige, si ustedes quieren. Y por otro lado vamos a tener los valores. Los valores son los objetos
que se le presenta a nuestro modelo para que éste pueda atender algunos de estos valores y no otros. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Entonces, el conjunto que está compuesto por llaves y queries es lo que nosotros también vamos a conocer como attention pooling. ¿Ok? Cuando se les pregunta entonces qué es lo que integra el attention pooling de un modelo atencional, ustedes van a decir el attention pooling está compuesto por las llaves y por los queries, es decir, por la atención involuntaria y por la atención voluntaria de nuestro modelo. ¿Ok? Bien. Entonces, esto ya debería irles dando luces de por qué este tipo de modelos basados en la arquitectura Transformer se están desempeñando tan bien, ¿no es cierto? Si estamos entrenando un modelo que tiene la capacidad de prestar atención, en realidad estamos hablando casi de lo mismo que nosotros hacemos cuando leemos un libro, por ejemplo, ¿no? Tendemos a concentrarnos en partes que son más relevantes o más importantes, ¿no? Y lo mismo hacemos cuando estamos escribiendo algún texto, ¿no es cierto? En realidad tiene que haber un proceso previamente de interpretación y síntesis del texto y de las ideas que nosotros tenemos para poder plasmarlas en un documento, ¿no? Entonces, este tipo de modelos atencionales de esta manera se perfila muy bien en todo aquello que tiene que ver particularmente con, eh, con el análisis de textos, ¿no? Con aplicaciones afines al procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Bien, entonces, estos son los elementos esenciales que nosotros vamos a ver en cualquier tipo de arquitectura atencional. Las llaves, los valores y los queries. Entonces, todos estos elementos que les venía indicando van a pasar a formar parte de lo que es la arquitectura Transformer. ¿Ok? La arquitectura Transformer está basada en una concatenación de varias capas atencionales. ¿Sí? Entonces, acá ya les puedo decir, por ejemplo, que esta es una primera capa atencional, ahí donde nosotros vemos attention, nos estamos refiriendo a capas atencionales que utilizan estos tres elementos que les decía, ¿no? Los queries, las llaves y los valores. Entonces, una arquitectura transformer, en el fondo, es una arquitectura encoder-decoder. Vamos a tener un codificador, que es una red neuronal de estas características. Lo vamos a ir, obviamente, detallando más adelante cuáles son los detalles técnicos de este codificador, pero vamos a tener también un decodificador que toma por una parte las secuencias de salida y también los outputs del encoder, ¿no? Tal como lo haría una arquitectura encoder-decoder tradicional, ¿no? Pero ¿cuál es la principal diferencia que nosotros podemos mencionar en este caso respecto a otras arquitecturas que ya hemos estado viendo hasta ahora? Es que en lugar de utilizar redes recurrentes para lo que sería el encoder y el decoder, vamos a utilizar más bien capas atencionales, ¿sí? Capas que tienen las características que anteriormente les describía. Estas capas van a tener llaves, van a tener valores y van a tener queries también. Entonces, este es un esquema general de la arquitectura Transformer. Como ustedes ya pueden identificar, se trata de un encoder-decoder. Y bueno, hay diversos elementos en realidad que forman parte de esto, pero hay que irlos definiendo uno a uno, ¿no? Pero esto es solamente ya para irles dando un panorama general de cómo está estructurada esta arquitectura y cuáles son los elementos que vamos a ver. Entonces, en este diagrama esquemático, cuando nosotros vemos N-POR, nos estamos refiriendo a que estas capas, estos bloques que ustedes ven acá, se pueden repetir varias veces. Lo mismo en este caso, ¿no? Entonces, la combinación de multi-head attention
Y luego la red feed forward es algo que se puede repetir varias veces en el encoder, de acuerdo a lo que se requiera. Y lo mismo acá, ¿no? Todo este bloque que ustedes están viendo circunscrito, ¿no es cierto? Que está en realidad integrado por varios elementos, se va a repetir varias veces, ¿no? Entonces, una arquitectura transformer va a estar identificado, va a estar compuesta por varios bloques atencionales que están secuenciados uno tras otro. Bien, vamos a pasar entonces ahora a describir cuáles son las particularidades de cada uno de los elementos que integran la arquitectura transformer. Como les decía entonces, muchachos, todo esto está inspirado en el fondo en el concepto de atención. Entonces, la capa atencional podemos decir que es la piedra angular de la arquitectura transformer en general. Entonces, en la arquitectura transformer, nosotros en realidad tenemos dos tipos de atención. Tenemos en primera instancia una atención del tipo producto punto, ¿no es cierto? Producto escalar con escala, ¿no? Que se llama Scale.Product Attention, ¿sí? Principalmente por el escalamiento que se le realiza a la operación de atención como tal. ¿En qué consiste esto? La atención de producto punto escalada es, diríamos que la piedra angular de toda arquitectura transformer, ¿sí? Esta atención en realidad es una operación matemática que resulta de multiplicar los queries con las llaves de esta forma, ¿no? Y a eso le vamos a aplicar una función softmax, a este producto, ¿no es cierto?, de los queries con las llaves. Le vamos a aplicar una función softmax y la vamos a multiplicar por los valores. Vean ustedes cómo interactúan todos los elementos que les venía describiendo hasta ahora, ¿no? Decíamos que los queries eran la atención voluntaria. Decíamos, por otra parte, que las llaves eran la atención involuntaria. Entonces, vean ustedes cómo interactúan ambos elementos, la atención voluntaria con la atención involuntaria, ¿no? Es como si estuviéramos multiplicando, como si estuviéramos calculando un producto escalar entre la atención voluntaria y la atención involuntaria. ¿Ok? Pero este producto escalar en realidad puede tener valores muy altos, ¿no? Porque en realidad esto va a depender mucho del tamaño de las secuencias de texto que nosotros estemos analizando y pueden haber secuencias de texto que son muy grandes. Entonces, este producto escalar que ustedes pueden ver acá es el numerador de esta expresión. Cuando hablamos en realidad de producto escalar nos estamos refiriendo a esto. Entonces, ese producto puede tener valores muy altos y eso puede representar un problema si nosotros queremos asegurar un entrenamiento estable de nuestro modelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar un factor de escala que es la raíz cuadrada de D sub K, ¿ok? D sub K en realidad resulta de realizar una operación con el tamaño de cada embedding que nosotros alimentamos a nuestro modelo. Recuerden ustedes que los embeddings son vectores que representan una palabra en una oración, ¿no? Y estos embeddings van a tener una longitud acorde al número de elementos que nosotros le aplicamos a nuestro modelo Word2Vec o Globe o lo que nosotros estuviéramos utilizando para generar los embeddings, ¿no? Entonces, D sub K en realidad resulta de realizar una operación entre este número de elementos y el total de elementos que tengo en el vocabulario. ¿Ok? Entonces, este valor que tenemos en el denominador es un valor escalar que se utiliza para poder evitar que el producto, ¿no es cierto?, de las atenciones pueda tener un valor muy alto que pueda comprometer el entrenamiento del modelo. ¿Okay?
Entonces, los autores de esta arquitectura propusieron que el factor de escala debería ser la raíz cuadrada de este factor d sub k, que más adelante vamos a ver cómo lo calculamos específicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el producto de estas dos atenciones? Le vamos a aplicar una función softmax. Recuerden ustedes que eso nos da como resultado una probabilidad o un vector de probabilidades, ¿no? Entonces, estas probabilidades en realidad van a estar asociadas a un conjunto de valores, ¿no es cierto?, que pueden representar o que pueden indicar qué palabras son más relevantes o a qué palabras o tokens se les está prestando más atención dentro del contexto específico en el cual nos estamos desenvolviendo. Entonces, este producto lo que vamos a hacer al final es que lo vamos a multiplicar por el valor, ¿no? En este caso, V representa el valor, ¿no? Y el valor van a ser en realidad los tokens que nosotros tenemos en nuestro dataset, ¿no? Entonces, algunos de estos tokens van a tener mayor relevancia que otros. ¿Y quién se va a encargar de ponderar todo esto? Es esta función softmax, ¿no? Que, bueno, va a ser en realidad una combinación de la atención volicional y no volicional, y eso nos va a dar como resultado algunas palabras en el contexto, algunas palabras en el vocabulario que nosotros tenemos a nuestra disposición, que terminan siendo más relevantes que otras. ¿Ok? Bien. Entonces, nuevamente nosotros podemos hacer alusión a la forma en la cual trabaja este bloque atencional, con lo que ya hemos visto anteriormente cuando estuvimos pues abordando el modelo LSTM, ¿no? El LSTM lo que hacía era prestar atención a elementos específicos de una secuencia temporal, ¿no? Y descartar otros. Entonces, de alguna manera estamos rescatando este contexto, ¿sí? Pero ahora desde el punto de vista de la atención, ¿no? Nuestro modelo le va a dar mayor ponderación a algunos valores o algunos tokens que están en nuestro dataset y va a tender a desatender en realidad otros tokens que no aplican tal vez o que no dan mucha relevancia al contexto que nosotros estamos analizando. Entonces, una arquitectura transformer va a tener varios de estos elementos, no solamente uno, ¿sí? Entonces, pero nosotros ya podemos indicar de que este bloque atencional se encarga esencialmente de darle atención a algunos tokens, algunas palabras dentro de nuestro contexto versus otras. ¿Ok? ¿Y cómo lo realiza? A través de una combinación de la atención volicional, en este caso los queries, y la atención no volicional que vendrían a ser las llaves. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, jefe. Ok. Entonces, en la forma de un grafo computacional, la atención se puede expresar de esta manera, ¿no? Voy a realizar entonces un producto matricial entre la atención volicional Q y la no volicional K, ¿no? Voy a realizar un producto de matrices. Esto lo vamos a escalar a través del término d sub k que tenemos en el denominador. Como les digo, más adelante vamos a ver cómo se calcula esto de acá. Es directamente proporcional al número de elementos que tiene cada embedding en nuestra representación textual. Opcionalmente le vamos a poner una máscara a este producto. ¿En qué consiste esto de la máscara? En nuestra secuencia temporal no siempre vamos a tener valores que son relevantes. Podemos estar, por ejemplo, al inicio de la secuencia, o podemos estar al final, o podemos estar, digamos, al final de una oración. Si tenemos un párrafo, por ejemplo, un párrafo puede estar compuesto por varias oraciones. Entonces, si estamos, por ejemplo, en la última palabra dentro de una oración, en un párrafo determinado, esta última palabra
pues no forma parte del contexto de lo que está después del punto seguido, si ustedes quieren. Lo que está después del punto seguido ya es otra cosa, es otro contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Aplicamos, pues, comodines, ¿no es cierto? Le aplicamos comodines con un valor dummy, por ejemplo, de 0 o un valor muy pequeño, ¿no? Para hacer que nuestro modelo no le preste mucha atención a estas transiciones que tenemos eh, entre oraciones dentro de un mismo párrafo, ¿no? Es una técnica que se utiliza en ese contexto. Luego, lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar una función softmax a este producto, ¿no es cierto?, que podemos ver. Y finalmente vamos a multiplicar este balance, ¿no es cierto?, entre la tensión volicional y la no volicional por el valor o por el token que está ingresando de nuestro dataset, que en este caso sería B. Y desde ahora, B, nosotros vamos a ir identificando como la representación vectorial, como un embedding de una palabra de nuestro dataset. Vamos a tener varios embeddings. El propósito está en que nuestro modelo tenga la capacidad de darle mayor prioridad a alguno de estos embeddings versus otros, dependiendo del contexto. Ok. Entonces, de principio les decía que una arquitectura atencional va a estar definida no solamente por un bloque de las características que les mencionaba hace un momento, sino que vamos a tener varios de estos bloques, ¿sí? No es suficiente que tengamos una sola atención. Los autores de este método sugieren que podamos más bien utilizar varias atenciones utilizadas o aplicadas a un modelo transform, ¿sí? Entonces, esto define lo que nosotros conocemos como atención multicabecera, ¿sí? O multi-head attention. Entonces, ¿en qué consiste esta atención multicabecera? Consiste en asociar de manera paralela un conjunto de varias atenciones, cada una de estas atenciones asociada a sus propios parámetros. ¿Ya? Entonces, la atención multicabecera es aquella capacidad de nuestro modelo de poder analizar, ¿sí?, o de poder atender diversas partes de una secuencia temporal, ¿no? Por ejemplo, el principal propósito que tendría, por ejemplo, este bloque multicabecera es que algunos elementos, ¿no es cierto?, de este conjunto van a tener la capacidad de prestar más atención, por ejemplo, a oraciones que están o a palabras que están en oraciones cortas. Mientras que otros elementos de esta multicabecera van a tener la capacidad de prestar atención a elementos que están en una oración más larga o inclusive un párrafo, ¿no? Entonces, a mí me sirve más poder tener una información completa, un panorama completo, no solamente de una sola secuencia, ¿sí?, sino de varias variantes de la misma secuencia. Porque una misma palabra puede significar algo en un contexto pequeño. Por ejemplo, si yo hablo por ejemplo, estoy yendo al banco, ¿no es cierto? Entonces, me estoy refiriendo a una institución financiera en este caso, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de banco de alimentos, me estoy refiriendo a otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, de esa manera, este tipo de bloques multiatención tienen la capacidad de poder darle sentido a las palabras dependiendo del contexto en el cual se desenvuelve, ¿sí? Entonces, una atención multicabecera en realidad se ha de constituir en una concatenación de varias atenciones de las características que anteriormente les describía, en este caso de varios self-attentions. Y cada uno de ellos integrados por conjuntos de atenciones volicionales, en este caso los queries, y atenciones no volicionales, en este caso las llaves. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
con cada uno de estos bloques atencionales los vamos a concatenar, de tal manera de tener el resultado que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos que se ve paralelamente en el gráfico es una atención de las características que les describía con anterioridad. Va a ser en realidad una atención de producto punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con todas estas atenciones? Las vamos a apilar, luego las concatenamos y finalmente las vamos a alimentar a una red neuronal feed-forward. ¿Ok? Así es como funciona esto. Entonces, esto de alguna manera como que tiene relación con las redes convolucionales. Recuerden ustedes que lo que hacíamos era extraer características, ¿no es cierto?, de varias partes de una imagen de entrada, ¿no? Entonces, nosotros podemos interpretar el papel que juega un multi-head attention como un conjunto de varios kernels que atienden a diversas partes de la imagen, ¿no? Cada uno de ellos se especializa, por ejemplo, en sacar bordes, en sacar información de colores y otro tipo de información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos al final? Concatenamos todas estas capas convolucionales y las entregamos a un clasificador. Entonces, lo mismo, o por lo menos algo similar, es lo que estamos viendo acá, ¿no? Vamos a concatenar varios bloques atencionales, cada uno de ellos se concentra en aprender algo específico de nuestra secuencia temporal, y luego los vamos a concatenar y alimentar a una red neuronal feed-forward, que va a ser nuestro clasificador o nuestra salida. Bien, entonces una atención multicabecera es una función de varias cabeceras de tipo atención, como lo que les venía mencionando anteriormente, ¿sí? Voy a tener varias de estas. En realidad yo tengo que decidir cuántos elementos van a integrar la atención multicabecera. Cuando ya estamos creando nuestra arquitectura transformer, es ahí donde nosotros tenemos que definir cuántos elementos van a integrar nuestra arquitectura multicabecera, nuestra atención multicabecera. Entonces, cada uno de los elementos que integran, ¿no es cierto?, estas cabeceras, tiene que ir asociado a su propio parámetro, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, W para la tensión volicional Q, W sub Q, es un conjunto de pesos sinápticos que están asociados a la atención volicional, ¿no? En este caso al QE. W super K es un conjunto de pesos sinápticos que están asociados a la atención no volicional, a las llaves, ¿no? A los keys. Y W super B es un conjunto de pesos sinápticos que están asociados a los valores. Entonces, vean ustedes cómo cada uno de los elementos que integran una atención tiene que tener sus propios parámetros asociados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer al final? Voy a construir varias atenciones de estas características y las voy a concatenar de tal modo de tener un resultado que se lo pueda alimentar a una red neuronal feed-forward. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, ya. Ok. Bien, y aquí viene el valor de D sub K, ¿no es cierto? Les decía que D sub K es un elemento de escalamiento de cada una de las atenciones dot product que anteriormente les mencionaba, ¿no? Aquí está D sub K. ¿Cómo se calcula D sub K? Muy bien. En realidad voy a identificar cuántos elementos tiene cada embedding. Recuerden ustedes que cada palabra que tenemos en nuestro dataset en realidad es un vector de n elementos, ¿no? Entonces, este número de n elementos es lo que nosotros en la arquitectura transformer identificamos como D-model, ¿ok? Entonces, D-model viene a ser el número
de elementos de cada embedding. Entonces, si ustedes recuerdan, hemos visto una serie de métodos que nos permiten convertir palabras en vectores. Hemos visto Word2Vec, hemos visto Globe, inclusive de parte de estas arquitecturas Attention, hay un método bastante poderoso que se llama BERT que nos permite generar embeddings. Lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, este número de elementos que integra el vector representativo de cada palabra es lo que conocemos como D-model. ¿Ok? Bien. Entonces, D sub K se calcula de la siguiente manera. Es la relación entre el D-model y el número de cabeceras que nosotros tenemos en el multi-head attention. ¿Sí? Entonces, el número de cabezas que tengo acá, ¿no es cierto? Puedo tener, por ejemplo, una cabeza, dos cabezas, 3, 4, 5 y así, ¿no? Entonces, este número de cabezas atencionales que le estamos asociando a este bloque es lo que define number of heads en el denominador de esta expresión. Si tenemos, por ejemplo, qué sé yo, un embedding de 3 elementos, más o menos de estas características, 0.5, 0.2 y 1.5. Y tenemos 4 cabeceras en nuestro bloque atencional multi-head. Entonces, en este caso, el number of heads vendría a ser 4, ¿no? Entonces, bueno, D sub K en este caso vendría a ser 3 sobre 4, ¿no? O sea, 3 elementos por cada embedding sobre 4 cabeceras y me da ese resultado, 3/4, ¿no? Ok. Bien, estos son entonces los elementos esenciales que integran una arquitectura transformer cualesquiera. Entonces, la forma más básica de atención que nosotros tenemos es la atención del producto punto escalado. ¿Okay? El nombre es un poquito largo, pero eso fácilmente nosotros lo podemos identificar por la operación matemática del producto de las llaves con los queries sobre la raíz cuadrada de D sub K. ¿Ok? Entonces, a todo esto le sacamos, le aplicamos una función softmax y le multiplicamos los valores, ¿no? Entonces, esa operación es lo que nosotros conocemos como attention del producto punto escalado. Una attention de multicabecera va a estar compuesto por varias atenciones de producto punto de esas características, ¿no? Puedo tener 2, 3, 4, 5 y cada una de estas cabeceras se va especializando en diversas partes, en diversos contextos de nuestra secuencia temporal. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Bien. Ahora, lo siguiente que les voy a indicar tal vez puede parecer sorpresivo para algunos de ustedes. Si estamos trabajando con arquitecturas transformer que reemplazan a las recurrentes que hemos estado viendo hasta ahora, pues puede parecerles sorpresivo de que en realidad estas arquitecturas están orientadas a procesar datos punto por punto, ¿sí? No están orientados a manejar secuencias como tal, ¿no? Entonces, la arquitectura attention en realidad no se entiende muy bien con series temporales, ¿sí? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Pero eso no significa que no las podemos utilizar, sino que tenemos que incluir en realidad un bloque adicional, que lo tenemos acá, ¿no es cierto?, que se conoce como encoding posicional. Este encoding posicional es una función matemática que genera secuencias, ¿sí?, que sean interpretables por nuestro modelo. Entonces, luego vamos a estar viendo eso a mayor detalle en qué consiste.
Bien, entonces, elementos principales de cualquier arquitectura transformer. Tenemos en primera instancia la tensión, dot product, escalado, y tenemos una concatenación de varias de estas atenciones, que es lo que conocemos como atención de multicabecera. Entonces, aquí viene lo que les decía. La arquitectura transformer, por defecto, no se entiende muy bien con series temporales, ¿sí? Pero eso no implica que no la podemos utilizar. Lo que eso implica es que más bien tenemos que encontrar algún artificio que nos genere una serie temporal que sea interpretable por nuestro modelo. Entonces, aquí viene el concepto de positional encoding o codificación posicional, ¿sí? ¿En qué consiste la codificación posicional? Consiste en transformar una serie de valores, ¿sí?, expresados de alguna, que entran en todo caso en la forma de una serie, de una secuencia. Consiste en transformar esto en una función matemática que represente una serie de tiempo. Entonces, por ejemplo, las funciones sinusoidales, que son aquellas que utilizan funciones seno y coseno, pues actúan muy bien como codificadores posicionales en el sentido en que estas funciones sinusoidales pues son bastante predecibles, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer una pequeña anotación acá. Si yo tengo un punto acá y estamos incorporando una función seno, por ejemplo, yo ya sé que el siguiente elemento va a ser el que viene a este nivel, ¿no? El siguiente elemento va a ser este de acá, luego este otro, luego este y así, ¿no? Entonces, si a mí me dan un punto cualesquiera en el dataset, yo puedo fácilmente identificar qué es lo que viene después. Entonces, a través de funciones sinusoidales, yo puedo generar series de tiempo, porque a la final, si yo uno todos estos puntos, vean ustedes que esto es lo que voy a terminar teniendo, ¿no? Voy a tener algo más o menos como esto de acá, ¿no? Esta de acá es una serie temporal, ¿no? Es una serie temporal. Entonces, lo que yo hago es agarrar cada una de las posiciones de las palabras que están en la secuencia y puedo generar funciones sinusoidales de estas características para poder crear artificialmente una serie de tiempo a partir de información que está dada de cualquier forma, ¿no? O sea, que tiene una estructura que no necesariamente es interpretable o comprensible por nuestro modelo a primera vista. Entonces, un primer paso que nosotros seguimos es aplicar una codificación posicional de todos los elementos que están en nuestro dataset. La codificación posicional, de acuerdo a lo que proponen los autores, se la debe realizar a nivel de elementos que ocupan posiciones pares e impares, haciendo uso de funciones seno para aquellas posiciones pares de la secuencia original o del dataset original, y con funciones coseno para posiciones impares. Por eso es que podemos ver acá de que, bueno, para posiciones pares que están dadas por 2i, voy a utilizar una función seno, ¿no? Y para posiciones impares, voy a utilizar una función coseno. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Estoy generando una serie temporal, una serie sinusoidal, ¿ok? Entonces, a mí me dan un punto determinado, si me dan una posición específica, yo puedo fácilmente predecir qué es lo que viene después, ¿sí? Porque esa es una facilidad que me da la función sinusoidal. Una función sinusoidal es una combinación de senos y cosenos, es algo más o menos que viene así, ¿no? Entonces, si a mí me dan un punto, yo puedo identificar fácilmente qué es lo que viene después. Entonces, en el paper que publicaron los autores originalmente,
esa es la forma en la cual nosotros deberíamos generar secuencias temporales, ¿no es cierto? Deberíamos realizar el positional encoding para secuencias de texto, ¿ok? Pero si estamos trabajando con imágenes digitales, entonces ya tenemos que hacer uso de otro tipo de positional encoding para poder alimentarlo a nuestro modelo en particular, ¿ok? Entonces, algo que proponen también los autores es que este tipo de positional encoding que ahora les estoy describiendo, es algo que le permite a nuestro modelo transformer, enfocarse con mayor facilidad en secuencias que están dadas en contextos más pequeños, ¿no? O sea, porque yo puedo fácilmente determinar qué es lo que viene después si te doy una posición específica en la secuencia, ¿no? Entonces, otra de las propuestas relevantes que salen en este paper de la arquitectura Transformer es justamente el uso de positional encoding para poder hacer que nuestra secuencia temporal esté identificada o esté convertida en una secuencia de tiempo que sea interpretable por nuestro modelo. Bien, ese es otro punto entonces a tener en cuenta. Y bien, aquí hay algo que quisiera que podamos ahora analizar, muchachos, ¿sí? Les mencionaba al inicio de la presentación de que los aspectos específicos de esta arquitectura Transformer se los propone en un paper que es el que ustedes pueden ver acá. Les voy a pasar el vínculo dentro de un momento. Entonces, aquí se describen los aspectos esenciales que están relacionados a la arquitectura Transformer, cómo está identificada, cuáles son los diversos elementos que la integran y cómo es que este tipo de modelos se desempeñan mejor frente a las redes recurrentes que nosotros conocemos. Entonces, me gustaría que ustedes puedan empezar a realizar una actividad de síntesis de este paper, que ahora les voy a facilitar. Y me gustaría que puedan responder estas preguntas, ¿sí? Toda esta información en realidad está dada en el mismo paper. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que los autores deciden, por qué es que los autores deciden aplicar un escalamiento de la matriz de atención, ¿no? ¿Cuál es la razón que ellos le dan? Ya les he indicado algo de esto, en realidad es porque el producto escalar que se le está aplicando puede tomar valores muy grandes, ¿no? Que pueden darle injustamente atención a otros bloques cuando no deberían, ¿no? Entonces tenemos que buscar alguna forma de balancear el producto punto que le aplicamos a la atención volicional y a la no volicional. Por otra parte, me gustaría que puedan también revisar por qué es que los autores prefieren utilizar funciones sinusoidales para el positional encoding que les mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, la razón principal es porque esto nos permite generar una secuencia de tiempo, una serie de tiempo de manera artificial. Transformer como tal no te procesa o no te entiende series de tiempo. Tú tienes que generarle una serie de tiempo que éste pueda comprender. Entonces, ahí va la propuesta de los autores en el sentido de emplear funciones sinusoidales para tal propósito. Quisiera también que puedan identificar cuántas capas proponen para el encoder, para el decoder. Les había indicado con anterioridad de que estos elementos que ahora les describo, estos multi-head attentions, pueden ir concatenados en series de n elementos en este caso, ¿no? Volviendo a la arquitectura principal Transformer, ya hemos descrito cuáles son los elementos principales que la componen. Tenemos en primera instancia la atención multicabecera, ya sabemos qué es eso, es un conjunto de varias atenciones de producto punto concatenadas.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta atención multicabecera? La vamos a alimentar a una red neuronal, a un clasificador, ¿no? Este clasificador nos va a dar una respuesta final y esa respuesta la vamos a alimentar a nuestro decoder, ¿ok? ¿Cómo está estructurado el decoder? El decoder igualmente va a tener un multi-head attention, pero además se le aplica una máscara. ¿Por qué le ponemos esta máscara? Y aquí viene lo que les decía, ¿no? Si nosotros le damos una serie temporal, le alimentamos una serie temporal a nuestro modelo, generalmente la primera palabra no forma parte del contexto, bien es nada más un indicador de que si estamos iniciando una oración o la estamos terminando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos varias oraciones en un párrafo que estamos buscando analizar, entonces el inicio y el final de cada oración tienen que estar claramente identificados. Nuestro modelo tiene que saber cuál es el inicio y cuál es la finalización de la oración, ¿no? Entonces, por ello es que nosotros al decoder le aplicamos una máscara, ¿no? Al multi-head attention. Esa máscara va a identificar o va a marcar el inicio y la finalización de una oración en una secuencia un poco más grande, por ejemplo, un párrafo que está compuesto por varias estructuras de esas características. Entonces, luego de esto vamos a tener un segundo multi-head attention de las características que anteriormente les describía, y luego vamos a tener una red neuronal feed-forward. ¿Ok? Hay otros elementos adicionales que se le aplican a la arquitectura Transformer. Por ejemplo, algo que se estila hacer es normalizar los valores de cada capa, ¿no? De cada capa de attention. Eso es en el sentido en que puede haber, digamos, elementos, ¿no es cierto? Puede haber neuronas dentro de cada multi-head attention que tengan valores muy altos y otros tienen valores muy bajos. Entonces, algo que nosotros vemos por conveniente es normalizar los valores que tienen cada una de las neuronas que están asociadas a nuestra capa de atención, de tal modo que éstas estén comprendidas en un rango, en un rango sensible de datos, que no sea, digamos, entre 0 y 1 millón, sino, digamos, entre -1 y 1 y así, ¿no? Los autores muestran que aplicar estas capas de normalización, pues, ayudan en el tiempo de convergencia del modelo, ¿ok? Entonces, algo que hay que mencionar acá, por si acaso, chicos, es que las arquitecturas Transformer no necesariamente son las mejores en cuanto a tiempo de entrenamiento, ¿sí? Uno de estos modelos tranquilamente puede tomarse hasta semanas en entrenar, ¿ok? Pero los resultados que se obtienen son muy buenos. De hecho, en las primeras iteraciones del entrenamiento ya podemos empezar a ver muy buenos resultados, ¿no? Entonces, para ayudar un poco en el tiempo de entrenamiento es que le aplicamos capas de normalización a nuestra red neuronal. Entonces, nuestro decodificador va a tener finalmente, pues, una asociación lineal, ¿no es cierto? Y una función softmax predictiva que vendría a ser la predicción final de nuestro modelo, ¿no? Entonces, esa es la descripción general de cómo está organizada una arquitectura Transformer, muchachos. Como les decía, en una red Transformer nosotros podemos tener varios de estos elementos. Vean ustedes que cada celda está compuesta por varias cosas, ¿no? En el encoder vamos a tener la atención multicabecera conjuntamente con la red neuronal feed-forward. Eso integra una primera celda, ¿no? Y en el decodificador voy a tener una combinación de atenciones multicabecera
con máscara y sin máscara. Vamos a tener también un clasificador, una red feedforward al final. Y todo esto integra lo que vendría a ser el decodificador de nuestro transformer. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo lo que está dentro de este plato, yo lo puedo repetir varias veces, ¿no? Puedo tener combinaciones de 2, 3, 4, 5 de los elementos que están acá, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Lo mismo en el caso del decodificador. De igual modo, yo puedo tener varios de estos elementos. Entonces, algo que sugieren los autores es utilizar entre 5 y 6 de estos bloques que ustedes pueden ver, ¿no? De estas celdas encoder y decoder. Bien, entonces, bueno, de hecho esa es una de las cosas que quisiera que ustedes puedan revisar en el paper, cuánto recomiendan, cuántas capas de codificador y decodificador recomiendan los autores que se puedan asociar a una arquitectura transformer. Luego, cómo calculamos el D-model que representa eso y también cuáles son los elementos que se encargan de realizar el procesamiento secuencial y el pointwise. Algo que debemos tomar en cuenta, por si acaso, chicos, es que los modelos transformer, obviamente en conjunción de un encoding posicional, funcionan muy bien con series de tiempo, ¿no? Entonces, los bloques de atención interpretan series de tiempo siempre y cuando nosotros le apliquemos este encoding posicional, ¿no? Pero las redes neuronales feed-forward que nosotros ya hemos visto con anterioridad funcionan muy bien con datos separados, con datos que tienen una independencia estadística entre sí. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como pointwise estimation. Entonces, conviene hacerlo notar. Esta red feed-forward que ustedes pueden ver acá se encarga de realizar un pointwise estimation. ¿En qué consiste eso? Yo te doy un punto y tú me das una predicción. Es básicamente eso, ¿no? Por eso es que le llamamos pointwise estimation. En este caso, lo que nosotros alimentamos es una serie temporal. Entonces, nuestro multi-head attention se va a encargar de realizar un procesamiento secuencial. Por lo tanto, esto va a ser un sequential estimation. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Ya. Les voy a dar entonces unos minutos para que le puedan dar una lectura a este paper de la arquitectura transform. Algo que debo indicarles es que este es un paper seminal, ¿sí? Se lo considera uno de los descubrimientos más importantes en materia de redes neuronales, especialmente para lo que ahora se ve, ¿no? En base a esta arquitectura transformer se están desarrollando modelos muy interesantes que nos permiten inclusive generar texto completo, generar artículos completos. También se entiende muy bien con lo que es la interpretación de contextos en general. Entonces, quisiera que le puedan dar un vistazo a esto, muchachos. Voy a pasar entonces acá el paper de Transformer. Bien, ¿cuáles son entonces los puntos en que nos vamos a enfocar? Acá tenemos las preguntas. Les voy a pasar de todas maneras en el chat de la llamada para que ustedes puedan ir analizando. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué los autores deciden aplicar un escalamiento con D sub K
porque se han aplicado, ¿no es cierto?, los posicionamientos sinusoidales, cuántas capas recomiendan para el encoder y el decoder, el valor de D-model, y cuáles son los componentes que se encargan de realizar el procesamiento secuencial y el procesamiento punto a punto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Ok. Den entonces una lectura y luego de esto vamos a tener una pequeña discusión. Este planteamiento, por si acaso, chicos, ya va con rumbo a la práctica. Ahí les voy a pedir algunas cositas más que las puedan analizar, pero estas son algunas de las preguntas que ya se pueden ir respondiendo. Entonces, adelante, chicos, les voy a dar el tiempo que corresponde para que puedan echarle un vistazo al documento.
Ok, chicos, ¿cómo les ha ido? ¿Pudieron revisarlo? Sí, Inge. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Es interesante, Inge, porque él gana, ¿no? A las demás y hace mejor todo. Es otro enfoque incluso. Mm. Sí, sí, en varios sentidos tiene mejoras considerables frente a lo que son las redes recurrentes, ¿no? Que de hecho se mencionan al inicio del artículo. Se mencionan los modelos que hemos estado viendo y cómo en realidad la arquitectura que ellos proponen se posiciona mucho mejor frente a lo que ya se conoce, ¿no? Pero en relación a las preguntas que les planteaba, eh, bueno, para empezar, ¿por qué es que se realiza esta normalización de las atenciones? ¿Pudieron encontrar esa información? Por mi parte, no estaba buscando puntualmente las preguntas, no estaba más viendo de qué trataba el tema. Ah, ya, ok. Bueno, en realidad es una implementación, en realidad un aspecto un poco más técnico, como les decía, para poder hacer que el producto de las matrices, que en realidad ya de por sí van a ser muy grandes, pueda estar en un rango prudente de valores, ¿no? Principalmente es para eso. Entonces, por ello es que se realiza esta normalización a través del elemento de subcat, ¿no? Que ustedes pueden ir analizando con un poco más de detenimiento. ¿Cuántas capas recomiendan o la arquitectura que ellos mencionan? ¿Cuántas de estas capas tienen el encoder y en el decoder? 6, Inge. Tiene 6 capas, ¿verdad? De acuerdo a lo que mencionan. ¿Y lograron ver algo sobre el positional encoding? Ya. Lo pueden ir viendo eso con tiempo, muchachos. De todas maneras, sí les voy a pedir que vayan dándole una lectura un poco más detallada al paper, entre otros aspectos, para poder abordar, ¿no es cierto?, esta información que les daba. Solamente para darles una referencia adicional sobre cómo comparan este tipo de modelos Transformer frente a las redes convolucionales que ya hemos estado viendo. Voy a permitirme hacer un diagrama acá. Las redes convolucionales procesan este tipo de información que se da en la forma de coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, por cada vecindario de puntos, las redes convolucionales tienen esta capacidad de extraer información, de darle sentido a lo que representa un vecindario de puntos que están pues contiguamente distribuidos entre sí, ¿no? Eso lo hacemos a través de una operación que es la convolución. Estos modelos Transformer procesan la información de esta manera. Nuevamente voy a hacer esta grilla que les mencionaba hace un momento. Gracias a estos bloques atencionales que les había descrito al principio, estos modelos tienen la capacidad de enfocarse, por ejemplo, en el token que está en esta posición, luego en este otro, luego en este de acá, en este y en este, ¿no? Entonces, toman información de varias partes de la entrada que nosotros le proporcionamos, ¿sí? Entonces, justamente esta capacidad de prestar atención a cosas que se consideran más relevantes en una secuencia de varios datos es algo que les da este valor agregado, ¿no? Entonces, cuando le damos, por ejemplo, una secuencia de texto a un modelo Transformer, este modelo tiene la capacidad
de fijarse en cosas que están más adelante y en cosas que están atrás también. O sea, se fija a todos lados, ¿sí? Entonces, por eso es que este tipo de modelos se están perfilando muy bien con lo que es, en esencia, el procesamiento de textos, porque el contexto se lo tiene que analizar en ambos sentidos, ¿no es cierto? Ven globalmente cómo es que las palabras de todo el texto están distribuidas, ¿no es cierto? Y qué sentido se le consigna en todo el contexto, ¿no? Entonces, eso les da la capacidad a estos modelos Transformer de desempeñarse muy bien con lo que es textos, ¿no es cierto? Donde tú necesitas conocer bien cuál es el contexto en el cual se está desempeñando una palabra o un conjunto de palabras. Y también se están perfilando muy bien como un potencial reemplazo, aunque esto todavía se está investigando, aunque por lo que dicen los desarrolladores de Google, inclusive una última versión de Transformer que ya sacaron, se estaría perfilando mejor que una red convolucional, ¿no? En el sentido en que este tipo de modelos pueden extraer información de píxeles o de áreas que están dentro de una imagen que tienen más relevancia que otras, ¿no? Lo cual tiene sentido, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos una imagen digital con varios objetos dentro de ella, entonces es lógico pensar de que nosotros queramos prestarle más atención a partes de una imagen versus otras, ¿no es cierto? Queremos darle más atención, por ejemplo, a las secciones donde tenemos, por ejemplo, el rostro de una persona o algún objeto que queremos encontrar. Entonces, a través de este tipo de bloques atencionales, nosotros podemos realizar ese tipo de labores. Y de acuerdo a lo que mencionan los autores de esta arquitectura, se lo puede hacer de una manera bastante eficiente. Bien, entonces, en las clases que vienen, chicos, vamos a estar profundizando un poco más en lo que es la arquitectura Transformer. Durante el fin de semana, lo que sí les recomendaría es que puedan ya ir revisando el paper. Uno, porque lo siguiente que vamos a estar viendo va a estar obviamente fundamentado en el tema de esta arquitectura. Y por otro lado, porque en la práctica vamos a tener este mismo enunciado. Se les va a pedir que revisen el paper y respondan estas preguntas y posiblemente algunas otras más que se les va a dar. Y bueno, también vamos a tener la oportunidad de implementar una red transformer haciendo uso de diversas herramientas. Y también vamos a ver Transformer, pero ya desde el punto de vista de un modelo de lenguaje, que en este caso sería BERT. ¿Ok? BERT en realidad es una red que toma mucho tiempo poder entrenarla, así que es mejor trabajar con Transfer Learning y hacer un fine tuning para resolver problemas más específicos. ¿Ok, chicos? Bien, aquí vamos a quedar entonces. Me van a prestar atención un ratito a la lista, por favor. Fernando, te estoy anotando. Gracias. Andrés igualmente. Vía Contreras. Presente, Inge. Daniela Córdoba. Presente, Inge. Eric Galleguillos. Christopher. Presente, Inge. Ok, Eric, te estoy anotando también. Lenar. Presente, Inge. Brian. Presente, Inge. Eduardo. Presente, Inge. Johan. Presente, Inge. Dora.
Presente, Inge. José Alejandro. Presente, Inge. Ok, eso es todo entonces para nuestra clase de hoy día, chicos. Que tengan todos muy buenas noches y un buen fin de semana. Inge, disculpe, ¿podría reunirme un cachito con usted, por favor? Pero, gracias. Oh, sí, antes que me olvide, chicos, antes de que se me vaya. Me estaba por olvidar esto. Les comento que ayer nos han notificado acerca de un cambio en las políticas para el tema de la exención, ¿ya? La calificación mínima para la exención es 90 puntos, como promedio del primer y el segundo parcial, ¿ya? 90 puntos. Entonces, ¿qué beneficios les da esto, chicos, si llegan a eximirse? De que en esta última parte de la materia, para prácticas y para el examen final se les estaría consignando la calificación de 100 puntos. Entonces ya no necesitarían hacer ni prácticas ni dar el examen, automáticamente son acreedores al 100% de la nota de esta última parte. Es lo que nos han comunicado el día de ayer. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge, gracias. Sí, Inge. Justamente era de eso. Ok, sí, mil disculpas, estaba por olvidarme de eso para que tengan en cuenta. Bien, eso es todo entonces, muchachos. Estamos en contacto el día lunes. Hasta luego, Inge, se cuidan. Hasta Chao, luego, chicos. Inge. Chao. Hasta luego, Inge.